¿Te has preguntado alguna vez qué sucede cuando un hombre poderoso, acostumbrado a tenerlo todo en la vida, descubre que la persona más importante para sus hijos es precisamente aquella cuya existencia ni siquiera notaba? ¿Y si te dijera que esa persona ganaba apenas unos pocos pesos al mes por limpiar su mansión de 5 millones de dólares, pero poseía algo que todo el dinero del mundo no podía comprar? Prepárate para conocer la historia más conmovedora que jamás hayas escuchado sobre cómo el amor verdadero puede aparecer en los lugares más inesperados y transformar por completo la vida de una familia entera. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal Cuentos que Enamoran. Publicamos videos todos los días. Y dale like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios contando de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Adrián Cervantes tenía 43 años cuando su vida perfecta comenzó a desmoronarse. Y ni siquiera imaginaba que la solución en todos sus problemas estaba barriendo el suelo de su casa desde hacía apenas 3 semanas. Dueño de una de las mayores constructoras de Buenos Aires, con un patrimonio valuado en millones de dólares, Adrián vivía en un penthouse de 1,000 square meters en Palermo. Conducía un Porsche rojo que costaba más que una casa entera y tenía todo lo que el dinero podía comprar. Pero había 2 cosas en su vida que ni todo su imperio financiero podía resolver. Sus 2 hijos, Martín, de 8 años, y Julieta, de 5 años, que, desde la muerte de su madre 3 años antes, vivían en una tristeza profunda que ninguna niñera conseguía curar. Adrián ya había contratado 17 niñeras diferentes en los últimos años. Algunas duraban apenas una semana. Otras aguantaban como máximo 2 meses. Martín y Julieta simplemente rechazaban a cualquier persona que intentara ocupar el lugar de su madre. Los niños lloraban constantemente, se negaban a comer, no querían jugar y vivían preguntando cuándo iba a volver su mamá. Adrián estaba desesperado, trabajando 16 horas al día para no tener que lidiar con el dolor de ver a sus hijos consumiéndose de tristeza, y gastaba una fortuna en psicólogos infantiles, terapeutas e incluso llevó a los niños a Nueva York y a Disney World, pensando que viajes caros resolverían el problema. Nada funcionaba. Fue en un lunes lluvioso de abril que Rosaura Jiménez, de 41 años, tocó el timbre del penthouse de Adrián por primera vez. Venía a través de una agencia de limpieza doméstica y costaba solo 800 pesos por día, y Adrián apenas la miró cuando abrió la puerta. Rosaura era una mujer sencilla, usaba un uniforme azul descolorido, zapatillas gastadas y cargaba una bolsa vieja con sus productos de limpieza. Era delgada. Tenía el cabello recogido en un moño simple y hablaba bajo con un acento del interior de Córdoba. Para Adrián era solo una empleada de limpieza temporal más, porque cambiaba de empleada casi cada mes, siempre quejándose de que nadie limpiaba bien su mansión. Lo que Adrián no sabía es que Rosaura también era madre. Había perdido a su única hija en un accidente de coche 2 años antes, y desde entonces vivía sola en una pequeña habitación de una pensión en Villa Lugano, trabajando por día para poder pagar el alquiler de 4,000 pesos y sobrevivir con el resto. Rosaura había sido profesora de educación infantil durante 15 años, graduada en pedagogía por la Universidad Estatal de su ciudad, pero después de la tragedia que destruyó su vida, no podía volver a un aula llena de niños que le recordaban a su hija perdida. Así que se mudó a Buenos Aires, comenzó a trabajar en limpieza y vivía cada día tratando de olvidar el terrible dolor que llevaba en el pecho. Aquel primer día, Adrián salió para el trabajo a las 7 de la mañana y dejó a los niños con Beatriz, la niñera actual, que era el 18º intento de encontrar a alguien que pudiera cuidar bien de Martín y Julieta.
Beatriz era una mujer de 50 años que recibía 50,000 pesos al mes, pero trataba a los niños con una frialdad profesional, más preocupada porque no desordenaran la casa que por cuidarlos con cariño. Los niños pasaban el día tristes, sentados en el sofá, viendo dibujos animados en la televisión, comiendo galletas y llorando en silencio cada vez que recordaban a su madre. Rosaura comenzó limpiando la sala, barriendo y pasando un trapo por el suelo de mármol, cuando escuchó un llanto suave que venía del sofá. Miró a un lado y vio a Julieta, la niña de 5 años, acurrucada en un rincón del sofá, con lágrimas corriendo por su rostro. Mientras tanto, Martín, el niño de 8 años, estaba al otro lado, también llorando silenciosamente. La niñera Beatriz estaba en la cocina, hablando por teléfono, quejándose con una amiga sobre lo difícil que era trabajar en esa casa con niños problemáticos. A Rosaura se le encogió el corazón al ver esa escena. Recordó a su propia hija, cómo se ponía triste cuando estaba enferma o herida, y sin darse cuenta dejó la escoba en el suelo y se acercó a los niños. Julieta la miró con los ojos hinchados de tanto llorar, y Rosaura preguntó en voz baja: «¿Qué pasó, mi princesa? ¿Por qué estás llorando?» Julieta miró a Rosaura con una expresión que mezclaba sorpresa y curiosidad, porque hacía mucho tiempo que ningún adulto le hablaba de esa forma cariñosa. Julieta susurró con la voz entrecortada: «Quiero a mi mamá». Rosaura sintió una punzada en el pecho, pero se arrodilló a la altura de la niña y dijo suavemente: «Sé que extrañas mucho a tu mamá, mi amor. Yo también extraño a mi hija, que se fue a vivir al cielo. Pero ¿sabes lo que descubrí? Que cuando estamos tristes, a veces ayuda a hablar de las cosas buenas que recordamos de la persona que amamos». Julieta dejó de llorar y miró a Rosaura con atención, porque nunca nadie le había hablado de su madre de esa manera. Siempre intentaban cambiar de tema o distraerla con otras cosas. Martín, que estaba prestando atención a la conversación, se acercó y preguntó: «¿Tú también perdiste a alguien que amabas?» Rosaura asintió y respondió: «Perdí a mi hija, que tenía casi la edad de Julieta, y al principio pensé que nunca más podría ser feliz. Pero ¿sabes qué me ayudó? Descubrir que cuando hacemos cosas buenas por otras personas, especialmente por los niños, es como si estuviéramos haciendo sonreír a nuestra persona especial allá en el cielo». Los niños se quedaron en silencio, procesando esas palabras que ningún adulto les había dicho antes. Beatriz apareció en la sala en ese momento y dijo, bruscamente: «Señora Rosaura, usted está aquí para limpiar, no para conversar con los niños. Necesitan estar quietos». Rosaura se levantó rápidamente y pidió disculpas. Tomó la escoba y continuó limpiando. Pero Julieta se aferró a la tela de su uniforme y susurró: «No te vayas». Rosaura miró a la niña y dijo en voz baja: «Voy a seguir aquí limpiando, ¿de acuerdo? Si necesitan algo pueden llamarme». Durante el resto de la mañana, mientras Rosaura limpiaba la casa, notaba que los niños la observaban. Cuando estaba limpiando la estantería de la sala, Julieta se acercó y preguntó: «¿Cómo era tu hija?». Rosaura dejó lo que estaba haciendo, sonrió con una dulce tristeza y respondió: «Era muy parecida a ti. Tenía el pelo largo, le gustaba jugar con muñecas y siempre me pedía que le contara cuentos antes de dormir». Julieta preguntó: «¿Sabes contar cuentos?». Y Rosaura respondió: «Sé muchos cuentos. ¿Te gustaría escuchar uno?». Beatriz intervino de nuevo: «Julieta, deja trabajar a la señora. Ven aquí a ver la televisión». Pero Julieta no se apartó del lado de Rosaura y Martín también se acercó. Rosaura entonces tuvo una idea y dijo: «¿Qué tal si les cuento un cuento rapidito mientras limpio esta estantería? Así yo trabajo y ustedes se divierten». Los niños sonrieron por primera vez en semanas, y Rosaura comenzó a contar la historia de una princesa que había perdido su corona mágica y necesitaba la ayuda de 2 niños valientes
para encontrarla. Mientras narraba, Rosaura seguía limpiando, pero hacía voces diferentes para cada personaje. Hacía gestos divertidos con el paño de limpieza, como si fuera una varita mágica, e incluía a Martín y Julieta como personajes de la historia. Por primera vez en meses, los niños reían genuinamente. Martín incluso olvidó su tristeza y comenzó a hacer preguntas sobre la princesa, mientras Julieta aplaudía cuando Rosaura imitaba al dragón malo de la historia. Beatriz observaba todo desde lejos con cara de desaprobación, pensando que aquello era una falta de profesionalismo, pero no podía negar que los niños estaban más alegres de lo que habían estado en mucho tiempo. Cuando llegó la hora del almuerzo, Beatriz calentó la comida que había sido preparada por la cocinera, que venía 3 veces por semana, pero los niños, como siempre, comieron solo unas pocas cucharadas y se detuvieron. Beatriz intentó forzarlos. Necesitan comer todo, si no se van a enfermar. Pero los niños simplemente apartaban el plato y se negaban. Rosaura, que estaba limpiando la cocina, observó la escena y recordó cómo su hija también tenía días en que no quería comer. Se acercó a la mesa y dijo suavemente: «¿Puedo contarles el secreto de la comida mágica?». Los niños la miraron con curiosidad. Rosaura entonces comenzó a inventar una historia sobre cómo cada alimento tenía un poder especial. El arroz daba fuerza de superhéroe. Los frijoles hacían a la persona más inteligente. La carne ayudaba a los huesos a fortalecerse como un castillo, y la ensalada daba el poder de ver cosas invisibles. Mientras contaba, tomaba pequeñas porciones de la comida y hacía que los niños probaran los poderes de cada alimento. Julieta se rió cuando Rosaura dijo que después de comer la zanahoria, podría ver si había hadas escondidas en la casa. Martín quiso probar si los frijoles realmente lo hacían más inteligente y comenzó a comer para ver si podía resolver un rompecabezas que llevaba días sin poder armar. En 15 minutos, los 2 niños habían comido más de lo que comían en días normales y además se estaban divirtiendo. Beatriz quedó impresionada, pero también incómoda, porque en 2 años de trabajo con niños difíciles, nunca había logrado que comieran bien. Y allí estaba una empleada de limpieza logrando en 15 minutos lo que ella no conseguía en semanas. Después del almuerzo, los niños le pidieron a Rosaura que contara más historias, pero ella explicó que necesitaba seguir limpiando la casa. Julieta entonces preguntó: ¿puedo ayudarte a limpiar? Y Martín dijo: yo también quiero ayudar. Rosaura se sorprendió, porque normalmente los niños ricos no quieren hacer ningún tipo de trabajo doméstico, pero vio en sus ojos un deseo genuino de estar cerca de ella. Ella entonces dijo: está bien, pero ustedes serán mis ayudantes especiales, cada uno tendrá una misión importante. Le dio a Julieta un paño pequeño para limpiar los objetos de decoración más bajos y a Martín una escoba pequeña que encontró en el armario para barrer los rincones que ella no alcanzaba. Los niños se entusiasmaron con sus misiones y por primera vez desde la muerte de su madre se sintieron útiles e importantes. Rosaura aprovechaba cada momento de la limpieza para inventar juegos. Cuando aspiraba la alfombra, decía que estaba capturando monstruos del polvo. Cuando limpiaba los vidrios, fingía que estaba haciendo que portales mágicos se volvieran transparentes. Y cuando organizaba los objetos, decía que estaba ayudando a las cosas a encontrar sus casas correctas. Durante la tarde, mientras limpiaban juntos, los niños comenzaron a contarle a Rosaura sobre su madre. Julieta dijo que su mamá siempre le hacía trencitas en el pelo antes de dormir. Y Martín contó que su mamá lo ayudaba con la tarea y hacía voces divertidas cuando leía cuentos. Rosaura escuchaba con atención y decía cosas como: «Qué suerte tuvieron de tener una mamá tan especial», y «ella debe estar muy orgullosa de ustedes allá en el cielo».
viendo qué niños tan buenos e inteligentes son. Por primera vez, los niños pudieron hablar de su madre sin que alguien cambiara de tema o intentara distraerlos. Rosaura les permitía expresar su nostalgia y al mismo tiempo les enseñaba que era normal sentir eso, pero que también era posible encontrar pequeños momentos de alegría, incluso con el corazón herido. Ella decía: la nostalgia es amor que no tiene a dónde ir. Entonces lo guardamos aquí en el corazón, pero eso no significa que no podamos sonreír o divertirnos. Su mamá seguramente quiere que sean felices. Cuando eran las 4 de la tarde, Adrián llegó a casa más temprano porque había cancelado una reunión. Entró por la puerta principal esperando encontrar la escena de siempre. Los niños tristes en el sofá, Beatriz quejándose de algo y ese ambiente pesado que dominaba la casa desde que había perdido a su esposa. Pero cuando abrió la puerta, escuchó algo que no oía desde hacía años: las carcajadas genuinas de sus hijos. Adrián siguió el sonido de las risas y encontró una escena que lo dejó completamente confundido. Julieta estaba de pie en una silla, con un paño en la mano, limpiando un cuadro en la pared, mientras Rosaura la sostenía para que no se cayera. Martín estaba barriendo debajo de la mesa de centro, y los tres cantaban una canción inventada sobre un equipo de limpieza súper especial que salva casas del reino del desorden. Los niños tenían los rostros iluminados, sonriendo de una manera que Adrián no veía desde antes de la muerte de su esposa. Adrián se quedó parado en la puerta de la sala, observando aquella escena surrealista. Sus hijos, que pasaban los días llorando y rechazando cualquier tipo de interacción con adultos, estaban jugando alegremente con la mujer de la limpieza que había contratado apenas esa mañana. Julieta vio a su padre y gritó animada: «¡Papá, llegaste! Estoy ayudando a tía Rosa a limpiar la casa. Dijo que soy una ayudante súper especial». Martín soltó la escoba y corrió hacia Adrián. «Papá, tía Rosa sabe un montón de historias geniales y dijo que nuestra mamá está orgullosa de nosotros allá en el cielo». Adrián sintió un nudo en la garganta al oír a sus hijos hablar de su madre sin llorar, por primera vez en 3 años. Miró a Rosaura, que se había apartado respetuosamente y estaba guardando los productos de limpieza, claramente avergonzada por haber sido sorprendida jugando con los niños en lugar de solo trabajando. Adrián se acercó a ella y preguntó: «¿Usted es la nueva empleada de limpieza?» Rosaura bajó la mirada y respondió: «Sí, señor. Discúlpeme si hice algo mal. Los niños querían ayudarme y no supe decir que no». Adrián miró a sus hijos que estaban pegados a él, pero seguían hablando animadamente sobre todo lo que habían hecho con tía Rosa durante el día, y se dio cuenta de que había algo muy diferente en el aire. La casa ya no tenía ese clima sofocante de tristeza. Los niños estaban con energía, hablando sin parar, y había un brillo en sus ojos que él no veía desde hacía mucho tiempo. Le dijo a Rosaura que si hizo algo mal. Al contrario, en 3 horas usted consiguió algo que 17 niñeras no consiguieron en años. Beatriz apareció en ese momento cargando su bolso y dijo: «Señor Adrián, necesito hablar con usted». Llevó a Adrián a la cocina y se quejó: «No puedo trabajar así. Esta mujer estuvo todo el día interrumpiendo mi rutina con los niños, inventando juegos, contando historias, haciendo que coman, mezclando fantasía con realidad. Esa no es una educación adecuada. Para niños de clase social elevada, necesitan disciplina y una rutina estructurada, no fantasías y juegos con los empleados». Adrián escuchó el desahogo de Beatriz y por primera vez reflexionó sobre lo que realmente importaba. Le dijo: «Beatriz, en 2 meses trabajando aquí, ¿alguna vez vio a mis hijos sonreír de verdad?» Beatriz se quedó sin respuesta. Adrián continuó: «¿Comieron bien hoy?» Beatriz admitió que sí, pero insistió: «Pero esa no es la forma correcta de educar a niños de élite.
Adrián entonces dijo algo que sorprendió a la niñera. Tal vez el problema sea exactamente ese. Tal vez necesiten ser tratados como niños, no como élite. Adrián despidió a Beatriz ese mismo día, pagándole el salario íntegro del mes, y por primera vez en años cenó con sus hijos sin que lloraran o se negaran a comer. Durante la cena, Julieta y Martín no paraban de contarle al padre sobre las historias que tía Rosa les había contado, sobre cómo les había explicado que su mamá estaba orgullosa de ellos y sobre lo divertido que había sido ayudar en la limpieza de la casa. Adrián se dio cuenta de que en un solo día, una empleada de limpieza de 800 pesos diarios había logrado tocar el corazón de sus hijos de una forma que ninguna niñera cara había conseguido. Esa noche, por primera vez en 3 años, los niños se fueron a dormir sin llorar. Julieta le pidió a Adrián que le hiciera una trencita en el pelo, igual que hacía su mamá. Y Martín quiso que su padre le contara una historia antes de dormir, de la manera que cuenta tía Rosa. Adrián se dio cuenta de que había estado tan enfocado en trabajar para olvidar su propio dolor que se había desconectado completamente de sus hijos, y que una mujer sencilla, que ganaba en un mes menos de lo que él gastaba en una sola comida en un restaurante caro, le había enseñado lo que realmente importaba. A la mañana siguiente, Adrián canceló todas sus reuniones de la mañana y esperó a que llegara Rosaura. Cuando ella tocó el timbre, él mismo fue a abrir la puerta. Rosaura se sorprendió de ver al patrón en casa y preguntó preocupada: ¿Sucedió algo, señor? ¿Los niños están bien? Adrián respondió: Los niños están fantásticos. De hecho, desde ayer no paran de hablar de usted. ¿Puedo hablar con usted un minuto? Adrián llevó a Rosaura a la sala y dijo: Necesito entender cómo consiguió en pocas horas lo que 17 niñeras no consiguieron en años. Mis hijos están diferentes desde ayer. Comieron bien, durmieron sin llorar, y por primera vez en 1903 años hablaron de su madre sin desesperarse. ¿Qué hizo usted? Rosaura se puso nerviosa, pensando que estaba siendo cuestionada por haber hecho algo mal, y respondió: Solo los traté como niños normales, señor. Hablé con ellos sobre lo que estaban sintiendo. Dejé que me ayudaran. Les conté algunas historias. Adrián interrumpió: ¿Pero cómo sabía qué hacer? ¿Usted tiene hijos? Rosaura bajó los ojos y dijo suavemente: Tenía una hija. Murió en un accidente hace 2 años, y yo era profesora de educación infantil antes de venir a trabajar en limpieza. Adrián sintió un impacto enorme al escuchar esas palabras. Se dio cuenta de que esa mujer sencilla no solo entendía de niños profesionalmente, sino que también conocía el dolor de la pérdida, al igual que él y sus hijos. Adrián dijo: Lamento su pérdida. No lo sabía. Rosaura asintió y respondió: Gracias, señor. Es por eso que entendí la tristeza de sus hijos. Sé lo difícil que es cuando perdemos a alguien que amamos mucho. Adrián se quedó en silencio por unos segundos, procesando esa información, y luego preguntó: ¿Le gustaría trabajar aquí todos los días? No solo como empleada de limpieza, sino también cuidando de los niños. Rosaura se quedó confundida y respondió: ¿Pero usted no tiene una niñera para ellos? Adrián explicó: Despedí a la niñera ayer y me di cuenta de que tal vez lo que mis hijos necesitan no es alguien que solo cumpla horarios y reglas, sino alguien que realmente se preocupe por ellos. Rosaura se emocionó, pero dijo: Señor, estoy muy agradecida por la oportunidad, pero no tengo diploma de niñera, ni referencias para cuidar de niños de una familia rica como la suya. Adrián sonrió y dijo: Señora Rosaura, usted tiene algo que vale más que cualquier diploma. Usted consiguió hacer sonreír a mis hijos de verdad, y eso no tiene precio. Entonces le hizo una propuesta que dejó a Rosaura en shock. Puedo pagarle 40.000 pesos al mes,
para que cuide de los niños y también haga la limpieza de la casa si quiere, y puede vivir aquí en el cuarto de servicio, si le es más fácil. Rosaura no podía creer lo que estaba oyendo. 40,000 pesos al mes era más del doble de lo que lograba ganar haciendo limpiezas en varias casas diferentes, y además tendría vivienda garantizada. Pero más que eso, se sentía útil de nuevo, sintiendo que podría ayudar a esos niños que tocaron su corazón de la misma forma que su hija lo había hecho. Aceptó la propuesta con lágrimas en los ojos. En los días siguientes, la rutina de la casa cambió por completo. Rosaura se despertaba a las 6 de la mañana, preparaba el desayuno de los niños inventando historias sobre cada alimento, los ayudaba a vestirse cantando canciones divertidas que ella misma inventaba y transformaba cada actividad cotidiana en una aventura divertida. Julieta y Martín comenzaron a despertarse animados, queriendo saber qué nueva historia tía Rosa había preparado para ese día. Adrián, que solía salir corriendo al trabajo para evitar ver la tristeza de sus hijos, comenzó a quedarse unos minutos más en la mesa del desayuno, observando cómo Rosaura lograba hacer reír a los niños desde temprano. Se dio cuenta de que ella tenía una manera especial de transformar cualquier momento común en algo mágico. Cepillarse los dientes se convertía en una misión de combate contra los monstruos de las caries. Ordenar el cuarto se volvía un juego de encontrar el lugar correcto de cada objeto, e incluso bañarse se transformaba en una aventura de un explorador valiente enfrentando la cascada. Pero lo que más impresionaba a Adrián era cómo Rosaura manejaba los momentos en que los niños se ponían tristes recordando a su madre. En lugar de intentar distraerlos o cambiar de tema, se sentaba con ellos y decía: «Cuéntenme sobre su mamá, cómo era, qué les gustaba más hacer con ella». Y entonces escuchaba con atención, hacía preguntas cariñosas y ayudaba a los niños a transformar la nostalgia en buenos recuerdos, en lugar de solo dolor. Una semana después de que Rosaura comenzara a trabajar en la casa, Adrián llegó del trabajo y encontró algo que lo emocionó profundamente. Julieta estaba sentada en el regazo de Rosaura en el sofá de la sala y ella le estaba haciendo trencitas en el pelo, exactamente de la manera en que su madre solía hacerlo. Martín estaba al lado, ayudando a Rosaura a elegir las gomitas de colores para sujetar las trenzas. Julieta sonreía y decía: «Tía Rosa, mi mamá también me peinaba así. ¿Aprendiste de ella?» Rosaura respondió suavemente: «No, mi amor, pero creo que todas las mamás del mundo saben hacer trencitas bonitas, porque el amor nos enseña esas cosas especiales. Tu mamá debe haber dejado un poquito de ese amor en el aire para que otras personas puedan cuidarte con cariño también». Julieta abrazó a Rosaura y dijo: «¿Nos cuidas igual que nos cuidaba mamá?» Rosaura sintió que se le humedecían los ojos y respondió: «Y ustedes cuidan mi corazón, igual que mi hija cuidaba el mío». Adrián presenció esta escena escondido detrás de la puerta y, por primera vez desde que perdió a su esposa, lloró. Pero no era un llanto de tristeza, era un llanto de gratitud. Se dio cuenta de que Dios había enviado un ángel disfrazado de empleada de limpieza para sanar el corazón de su familia. Esa noche, cuando los niños estaban durmiendo, Adrián llamó a Rosaura para conversar. «Rosaura», dijo, «necesito agradecerte por algo que va mucho más allá del trabajo. Me devolviste a mis hijos, volvieron a ser niños. Volvieron a sonreír, a jugar, a hablar de su madre sin desesperarse. Has hecho un milagro en esta casa». Rosaura humildemente respondió: «Señor Adrián, soy yo la que agradece. Cuidar de Martín y Julieta está sanando mi corazón también. Cuando los veo felices, es como si mi hija me estuviera sonriendo desde el cielo». Adrián, entonces, tomó una decisión que sorprendería a cualquiera que lo conociera. Dijo: «Rosaura, quiero aumentar tu salario a 60,000 pesos al mes. Y una cosa más, quiero que,
Cenes con nosotros todas las noches, no como empleada, sino como parte de la familia. Mis hijos te ven como una segunda madre y yo te veo como la persona más importante que ha entrado en nuestras vidas en los últimos 3 años. Rosaura se emocionó y dijo, «Señor Adrián, no necesita hacer eso. Ya me siento privilegiada de poder cuidar de sus hijos». Adrián respondió, «No es un privilegio, Rosaura, es merecimiento. Mereces mucho más de lo que puedo ofrecerte, porque nos diste algo que ningún dinero en el mundo puede comprar. Devolviste la alegría a esta familia». A partir de esa conversación, Rosaura pasó a ser mucho más que una empleada. Se convirtió en la confidente de Adrián cuando necesitaba consejos sobre cómo educar a los niños, la persona que Julieta buscaba cuando quería hablar de cosas de niñas y la única persona que lograba convencer a Martín de hacer la tarea, transformando los estudios en juegos divertidos. Adrián comenzó a llegar a casa más temprano, solo para no perderse los momentos especiales que Rosaura creaba con los niños. Descubrió que ella tenía formación superior, hablaba inglés y francés con fluidez y había sido una de las profesoras más queridas en la escuela donde trabajaba antes de la tragedia. Quedó impresionado al descubrir que esa mujer que había contratado para la limpieza era en realidad más cualificada e inteligente que muchas de las niñeras caras que había contratado antes. Un mes después de que Rosaura llegara a sus vidas, sucedió algo que lo cambiaría todo para siempre. Era un sábado por la mañana y Adrián estaba en su oficina resolviendo algunos problemas de la empresa cuando escuchó a Julieta gritar desesperadamente, «¡Tía Rosa! ¡Tía Rosa! ¡Ayuda a Martín!». Adrián bajó corriendo y encontró a Martín desmayado en el suelo de la cocina, con el rostro pálido y la respiración débil. Rosaura estaba arrodillada a su lado, revisando sus signos vitales con una calma y conocimiento que dejaron a Adrián impresionado. Dijo rápidamente, «Señor Adrián, Martín está teniendo una reacción alérgica severa. Necesitamos llevarlo al hospital ahora. Debe haber comido algo que causó esto». Adrián entró en pánico. Tomó a su hijo en brazos sin saber muy bien qué hacer. Pero Rosaura asumió el control de la situación. «Señor Adrián, respire hondo», dijo con autoridad pero con cariño. «Voy a llamar a la ambulancia mientras usted prepara el coche. Julieta, te quedas conmigo aquí cuidando a tu hermano, ¿de acuerdo?». Rosaura llamó a emergencias, explicó la situación con una precisión médica que sorprendió a Adrián y dio toda la información necesaria. Luego, aplicó técnicas de primeros auxilios que claramente dominaba, manteniendo a Martín estable hasta que llegó la ambulancia. Durante el trayecto al hospital, con Adrián conduciendo desesperadamente y Rosaura en el asiento trasero cuidando de los 2 niños, logró mantener a Julieta calmada, diciéndole que su hermano iba a estar bien, y al mismo tiempo monitoreaba la respiración y los latidos del corazón de Martín. Adrián miraba por el retrovisor y se preguntaba cómo una empleada de limpieza sabía tanto sobre primeros auxilios y situaciones de emergencia. En el hospital, mientras los médicos atendían a Martín, Adrián finalmente le preguntó a Rosaura, «¿Cómo sabías qué hacer? ¿Tienes entrenamiento médico?». Rosaura explicó, «Cuando era profesora, hice varios cursos de primeros auxilios porque siempre había niños que se lastimaban en la escuela. Y también, cuando mi hija tuvo el accidente, aprendí mucho sobre emergencias médicas en los meses que estuvo internada antes de partir». Adrián sintió un nudo en el corazón al oír eso, dándose cuenta una vez más de que esa mujer extraordinaria había pasado por dolores inimaginables, pero usaba toda esa experiencia para cuidar de los demás. Los médicos confirmaron que Martín había tenido una reacción alérgica a unos camarones que había en un plato que probó, pero que, gracias a los primeros auxilios aplicados correctamente, estaba fuera de peligro.
Cuando Martín despertó en la habitación, la primera persona que buscó no fue a su padre, fue a tía Rosa. Dijo con voz débil: «Tía Rosa, me salvaste». Rosaura le tomó la mano y respondió: «Fue Dios quien te salvó, mi amor. Yo solo ayudé un poquito». Julieta, que había estado pegada a Rosaura desde el incidente, dijo: «Papá, tía Rosa es como una superheroína. Lo sabe todo». Esa noche, cuando regresaron a casa con Martín recuperado, Adrián llamó a Rosaura para conversar. «Rosaura», dijo, «hoy me di cuenta de algo muy importante. No eres solo una empleada en esta casa, eres la guardiana de mis hijos. Salvaste la vida de Martín hoy, y no sé cómo agradecértelo». Rosaura respondió humildemente: «Señor Adrián, cualquier persona que amara a estos niños haría lo mismo». «Pero es exactamente eso», dijo Adrián. «Tú amas a mis hijos de verdad. No es un trabajo para ti, es amor genuino. Y me di cuenta hoy de que confiaría sus vidas en tus manos sin dudarlo». Hizo una pausa y continuó: «Rosaura, quiero hacerte una propuesta diferente. Quiero que seas oficialmente la tutora de los niños si algún día me pasa algo. Y quiero aumentar tu salario a 100.000 pesos al mes, además de incluirte en mi seguro de salud y abrir una cuenta de ahorros a tu nombre para los niños». Rosaura quedó impactada con la propuesta. Dijo: «Señor Adrián, eso es muy generoso, pero no puedo aceptar tanto. Hago todo esto porque amo a Martín y a Julieta como si fueran mis propios hijos». Adrián respondió: «Es exactamente por eso que mereces todo esto y mucho más. Me devolviste una familia, Rosaura. No hay dinero en el mundo que pague eso». A partir de ese día, Adrián comenzó a ver a Rosaura con otros ojos. No solo como la mujer que cuidaba de sus hijos, sino como una persona extraordinaria que había transformado por completo la vida de su familia. Se daba cuenta de lo inteligente que era en las conversaciones que tenían durante la cena, de cómo daba sabios consejos sobre la educación de los niños y de cómo tenía una visión del mundo que lo hacía reflexionar sobre muchas cosas. Adrián comenzó a preguntar sobre la vida de Rosaura, sobre sus sueños, sobre lo que le gustaba hacer. Descubrió que le encantaba leer, que había sido la primera de su familia en ir a la universidad, que hablaba inglés y francés y que antes de la tragedia tenía planes de hacer una maestría en educación. Se dio cuenta de que estaba ante una mujer culta, inteligente y fuerte, que por circunstancias de la vida estaba trabajando como empleada doméstica, pero que tenía potencial para mucho más. Rosaura, por su parte, comenzó a ver a Adrián no solo como el patrón rico y distante, sino como un hombre que genuinamente amaba a sus hijos y que estaba tratando de ser padre y madre al mismo tiempo desde que perdió a su esposa. Se daba cuenta de cómo se esforzaba por estar presente en la vida de los niños, cómo se emocionaba cuando los veía felices y cómo estaba agradecido por cada pequeña cosa que ella hacía por la familia. 3 meses después de que Rosaura llegara a la casa, Adrián tomó una decisión que sorprendería a cualquiera. Canceló un viaje de negocios a París que generaría millones para su empresa, solo para no perderse el recital de piano que Julieta daría en la escuela. Cuando Rosaura le preguntó por qué lo había hecho, respondió: «Rosaura, tú me enseñaste que hay cosas más importantes que el dinero. Mi hija tocando el piano por primera vez, desde la muerte de su madre, vale más que cualquier contrato». Julieta había vuelto a tocar el piano gracias al estímulo de Rosaura, que descubrió el talento musical de la niña y la animó a volver a las clases. Martín también se había transformado. De un niño triste y retraído, se convirtió en un niño alegre, curioso y que adoraba ayudar a Rosaura en todas las tareas de la casa. Los niños estaban completamente diferentes y Adrián sabía que todo eso era mérito de una mujer excepcional que había entrado en sus vidas como una empleada de limpieza,
pero que en realidad era mucho más que eso. Fue durante el recital de Julieta que sucedió algo que cambiaría definitivamente el rumbo de esta historia. Julieta estaba tocando una melodía que su madre solía tocar y, en medio de la presentación, se detuvo, miró al público, vio a Adrián y Rosaura sentados uno al lado del otro y dijo al micrófono: «Esta canción es para mi mamá que está en el cielo, para mi papá que es el mejor del mundo, y para mí, segunda mamá, tía Rosa, que me enseñó que el amor nunca se acaba, solo cambia de forma». Todo el público se emocionó, pero Adrián y Rosaura se quedaron sin palabras. Después del recital, de camino a casa, Julieta dijo: «Papá, ¿por qué no te casas con tía Rosa? Así sería nuestra mamá de verdad y nunca más se iría». Martín estuvo de acuerdo. «Sí, papá, tía Rosa ya nos cuida como mamá, ya vive con nosotros, ya nos ama, solo falta el papel». Adrián se sonrojó, sin saber qué responder, mientras Rosaura decía suavemente: «Niños, ustedes saben que los amo más que a nada en el mundo, pero el matrimonio es algo complicado entre adultos». Julieta interrumpió: «¿Pero ustedes dos no son adultos buenos? ¿Se cuidan el uno al otro? ¿Les gusta conversar juntos? Y nos aman a mí y a Martín. ¿No es eso lo que se necesita para casarse?». Esa noche, después de que los niños se durmieran, Adrián y Rosaura tuvieron la conversación más importante de sus vidas. Adrián dijo: «Rosaura, necesito confesarte algo. En los últimos meses no solo has cuidado de mis hijos, también has cuidado de mí. Me enseñaste a ser padre de nuevo, me enseñaste lo que realmente importa en la vida». Hizo una pausa. «Me enamoré de ti». Rosaura se quedó en silencio por un momento y luego respondió: «Adrián, yo también necesito confesar algo. Cuando llegué aquí, estaba muerta por dentro. Perder a mi hija había destruido mi corazón, pero cuidar de Martín y Julieta me devolvió la vida. Y tú, me mostraste que es posible amar de nuevo, incluso después de tanto dolor». Lo miró a los ojos y continuó: «Yo también me enamoré de ti». Adrián tomó las manos de Rosaura y dijo: «Rosaura, sé que nuestra historia comenzó de una manera inusual. Llegaste aquí como empleada de limpieza y yo era solo un patrón arrogante que ni siquiera sabía los nombres de sus propios empleados. Pero lo transformaste todo. Salvaste a mi familia. Me enseñaste lo que es el amor verdadero y te convertiste en la mujer más importante de mi vida». Respiró hondo y continuó: «¿Aceptas casarte conmigo? No porque los niños quieran, sino porque te amo y quiero pasar el resto de mi vida contigo». Rosaura tenía lágrimas en los ojos cuando respondió: «Adrián, cuando toqué el timbre de esta casa por primera vez hace 4 meses, jamás imaginé que encontraría una nueva familia, un nuevo amor y una nueva vida. Sí, acepto casarme contigo». Se abrazaron y por primera vez desde que perdieron a sus cónyuges, ambos sintieron que el corazón había cicatrizado por completo. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal Cuentos que Enamoran. Publicamos videos todos los días. Y dale like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios contando de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Pero esta historia apenas comenzaba, porque al día siguiente sucedería algo que pondría a prueba todo lo que habían construido juntos. A la mañana siguiente de la propuesta de matrimonio, Adrián se despertó más temprano de lo normal, con el corazón lleno de alegría y planes para el futuro. Bajó a la cocina y encontró a Rosaura preparando el desayuno de los niños, tarareando en voz baja una canción que siempre cantaba cuando estaba feliz. Se miraron y sonrieron, aún procesando todo lo que había sucedido la noche anterior. Adrián se acercó a Rosaura y dijo: «Buenos días, mi futura esposa». Rosaura sonrió y respondió: «Buenos días, mi futuro esposo». Sitán
Besaron suavemente y en ese momento Julieta apareció corriendo en la cocina y gritó: «¡Yupi! ¡Se besaron! ¿Eso significa que se van a casar de verdad?» Martín apareció justo detrás y dijo: «Finalmente, ahora vamos a ser una familia de verdad». Los niños estaban eufóricos con la noticia, abrazando a Adrián y a Rosaura al mismo tiempo, haciendo planes para la boda, preguntando si podían llamar a Rosaura mamá oficialmente y si ella los iba a adoptar legalmente. La alegría de los niños era contagiosa y Adrián se sentía el hombre más afortunado del mundo por haber encontrado no solo una nueva esposa, sino a alguien que amaba a sus hijos como una madre verdadera. Pero a las 10 de la mañana sonó el timbre. Adrián fue a atender, pensando que era alguna entrega, pero cuando abrió la puerta encontró a dos mujeres bien vestidas que se presentaron como asistentas sociales del Consejo Tutelar. La mujer mayor, que se llamaba doctora Campos, dijo: «Señor Adrián Cervantes, recibimos una denuncia anónima sobre negligencia con menores en esta residencia. Necesitamos hacer una inspección y conversar con los niños». Adrián quedó en shock y preguntó: «¿Negligencia? ¿Cómo es eso? Mis hijos están muy bien cuidados». La otra asistenta social, la doctora Fuentes, explicó: «La denuncia alega que usted deja a sus hijos bajo el cuidado de una persona no cualificada, que no tiene la formación adecuada para cuidar de menores de alta vulnerabilidad social, y que los niños están siendo expuestos a situaciones inadecuadas para su nivel socioeconómico». Adrián no podía creer lo que estaba escuchando. Llamó a Rosaura y a los niños a la sala. Las asistentes sociales comenzaron a hacer preguntas a Julieta y Martín sobre cómo eran tratados en casa, si tenían miedo de algún adulto, si eran forzados a hacer algo que no querían y si recibían los cuidados adecuados. Los niños, confundidos con esas preguntas extrañas, respondían que eran muy felices, que tía Rosa los cuidaba muy bien y que nunca habían sido tan felices como en los últimos meses. Pero las asistentes sociales no parecían convencidas. La doctora Campos le preguntó a Rosaura: «¿Usted tiene formación en pedagogía o psicología infantil?» Rosaura respondió: «Tengo formación en pedagogía». «Sí», continuó la asistenta social, «¿y tiene experiencia comprobada con niños en situación de luto y trauma?» Rosaura confirmó que había trabajado como profesora durante 15 años y había hecho cursos de psicología infantil. La doctora Fuentes entonces hizo la pregunta que dejó a todos tensos: «¿Y usted tiene un certificado de antecedentes penales actualizado?» Rosaura respondió que sí, pero la asistenta social insistió: «Necesitamos ver los documentos y también necesitamos entender ¿por qué una persona con formación superior está trabajando como empleada doméstica? Eso levanta sospechas sobre posibles problemas en registros profesionales anteriores». Adrián se irritó con el tono de las preguntas y dijo: «Miren, mis hijos nunca han estado tan bien cuidados como ahora. Rosaura transformó la vida de esta familia. Pueden ver que los niños están saludables, felices, bien alimentados, asistiendo a la escuela normalmente». Pero la doctora Campos lo interrumpió: «Señor Adrián, entendemos su perspectiva, pero nuestra obligación es garantizar el mejor interés de los niños basado en parámetros técnicos, no solo en su satisfacción personal». Las asistentes sociales pasaron 2 horas en la casa examinando los cuartos de los niños, verificando la nevera, conversando por separado con Julieta y Martín, analizando documentos y tomando notas sobre todo. Durante todo ese tiempo, los niños estuvieron nerviosos y asustados, pegados a Rosaura, preguntando en voz baja si iban a tener que irse de casa. Cuando las asistentes sociales finalmente se fueron, dijeron que volverían la semana siguiente con una decisión sobre si los niños podían continuar bajo sus cuidados o si necesitarían una reestructuración del ambiente familiar. Adrián
quedó desesperado y Rosaura estaba pálida de preocupación. Los niños lloraban, pensando que habían hecho algo mal. Adrián pasó el resto del día tratando de descubrir quién había hecho la denuncia. Llamó a sus abogados, a conocidos que trabajaban en organismos públicos e intentó entender cómo proceder, pero lo que más le preocupaba era ver cómo esa situación estaba afectando a los niños, que volvieron a estar tristes y aprensivos como eran antes de que llegara Rosaura. Esa noche, Julieta no quiso cenar y dijo llorando: «Papá, tía Rosa va a tener que irse. Esas mujeres dijeron que tal vez ya no pueda cuidarnos más». Martín también estaba desesperado. «Papá, si tía Rosa se va, yo no quiero quedarme aquí. Es la única persona que nos entiende». Adrián intentó tranquilizar a los hijos, pero él mismo estaba aterrorizado con la posibilidad de perder a Rosaura. Rosaura pasó la noche en vela, pensando en todo lo que podría salir mal. Le dijo a Adrián: «¿Y si deciden que no soy adecuada para cuidar de los niños? ¿Y si descubren que viví en una pensión, que trabajo como empleada de limpieza, que no tengo referencias de familias ricas? ¿Y si piensan que nuestra diferencia social es un problema para los niños?». Adrián tomó sus manos y dijo: «Rosaura, vamos a luchar por nuestra familia. No voy a dejar que nadie te separe de mí y de los niños». El lunes, Adrián contrató al mejor abogado de familia de Buenos Aires, el doctor Lorenzo Herrera, que costaba 20,000 pesos por hora, pero que tenía fama de no perder nunca un caso. El abogado analizó la situación y dijo: «Adrián, el problema no es la competencia de Rosaura o el bienestar de los niños. El problema es que alguien con acceso a información sobre tu familia hizo una denuncia calculada para causar el máximo trastorno posible». El doctor Herrera explicó que la denuncia había sido hecha de forma muy específica, mencionando detalles sobre la rutina de la familia que solo alguien cercano podría saber. Sospechaba que la denuncia había sido hecha por alguien que conocía a la familia y tenía interés en perjudicar a Adrián o a Rosaura. Adrián se puso a pensar en quién podría haber hecho eso, y de repente se acordó de Beatriz, la ex niñera que había despedido. Adrián llamó a la agencia que había recomendado a Beatriz y descubrió que ella también había dejado su siguiente empleo después de solo un mes, alegando que la familia no valoraba a los profesionales cualificados. La gerente de la agencia comentó que Beatriz se había sentido muy resentida cuando supo que Adrián había contratado a una empleada de limpieza sin cualificación para sustituirla, y que había comentado varias veces que le iba a mostrar a ese hombre rico lo que sucede cuando se contrata a personas inadecuadas para cuidar de niños de élite. Con esa información, el doctor Herrera logró rastrear el origen de la denuncia y descubrió que realmente había partido de Beatriz, que conocía detalles sobre la rutina de la familia y había usado información distorsionada para hacer que la denuncia pareciera legítima. El abogado preparó una defensa completa, incluyendo informes psicológicos de los niños, certificados médicos, informes escolares y testimonios de vecinos y conocidos de la familia. El miércoles, las asistentes sociales regresaron con una psicóloga infantil para hacer una evaluación más detallada. Esta vez, Adrián estaba preparado. Presentó todos los documentos de Rosaura, incluyendo su diploma de pedagogía, certificados de cursos de capacitación, certificado de antecedentes penales e incluso cartas de recomendación de exdirectores de la escuela donde trabajaba en Córdoba. La psicóloga, la doctora Morales, conversó largamente con Julieta y Martín. Les aplicó algunas pruebas y observó su interacción con Rosaura. Los niños fueron espontáneos y naturales, contando sobre sus rutinas, sus juegos, cómo se sentían cuidados y cómo Rosaura los ayudaba a lidiar con la nostalgia de su madre. La doctora Morales quedó impresionada con la madurez emocional de los niños
y con el vínculo saludable que tenían con Rosaura. Durante la evaluación, Julieta dijo algo que conmovió profundamente a la psicóloga. Doctora, cuando mi mamá murió, pensé que nunca más iba a ser feliz, pero tía Rosa me enseñó que mi mamá sigue en mi corazón y que puedo querer a tía Rosa también, sin estar traicionando a mi mamá. Ahora tengo dos mamás, una que me cuida desde el cielo y una que me cuida aquí en la tierra. Martín también sorprendió con su madurez. Doctora, yo sé que tía Rosa no es mi mamá de vientre, pero es mi mamá de corazón. Ella me enseñó que un hombre también puede llorar cuando extraña a alguien y que eso no me hace débil. Ella me enseñó que puedo hablar de mi mamá sin ponerme triste todo el tiempo. El doctor Herrera también había preparado una sorpresa. Trajo a 3 familias de Buenos Aires que conocían el trabajo de Rosaura a través de recomendaciones y que atestiguaron su competencia como cuidadora y educadora. Una de esas familias era de un juez jubilado que dijo: Rosaura cuidó de mis nietos durante 6 meses, cuando mi hija tuvo que viajar por trabajo. Es una de las personas más íntegras, cariñosas y competentes que he conocido. Cualquier niño sería afortunado de tenerla como cuidadora. Pero el momento más emocionante de la evaluación fue cuando la doctora Morales les preguntó a los niños qué era lo que más les gustaría que sucediera en sus vidas. Julieta respondió: quería que tía Rosa se convirtiera en mi segunda mamá oficialmente, que nunca más se fuera y que pudiéramos ser una familia feliz para siempre. Martín dijo: quería que mi papá se casara con tía Rosa, que ella tuviera nuestro apellido y que pudiéramos llamarla mamá sin que a nadie le pareciera raro. La psicóloga quedó visiblemente emocionada con las respuestas de los niños. Les dijo a las asistentas sociales: en 20 años de carrera, raramente he visto a niños tan bien adaptados emocionalmente después de una pérdida traumática. La figura de cuidado que tienen con Rosaura es claramente beneficiosa y esencial para su desarrollo saludable. La doctora Campos, que había llegado con prejuicios sobre la situación, tuvo que admitir que estaba ante una familia bien estructurada y funcional. Dijo: señor Adrián, pido disculpas por la forma en que abordamos inicialmente esta situación. Es evidente que los niños están recibiendo cuidados excepcionales y que la señora Rosaura es una cuidadora extremadamente competente y amorosa. La doctora Fuentes completó: nuestra recomendación será archivar la denuncia como improcedente y registrar que los niños se encuentran en un ambiente familiar saludable y propicio para su desarrollo integral. Miró a Rosaura y dijo: señora, usted tiene un don especial para tratar con niños. Es raro encontrar a alguien que combine formación técnica con amor genuino de la forma en que usted lo hace. Cuando las asistentas sociales y la psicóloga se fueron, toda la familia rompió en un llanto de alivio. Adrián abrazó a Rosaura y a los niños y dijo: nadie va a separar a nuestra familia nunca más. Julieta y Martín gritaron de alegría y comenzaron a hacer planes para la boda de su papá con tía Rosa. Pero la prueba que habían superado trajo algo positivo. Les había mostrado a todos cuánto se amaban y se necesitaban mutuamente. Adrián se dio cuenta de que no podía ni imaginar la vida sin Rosaura y que ella no era solo la cuidadora de sus hijos, sino su compañera de vida, su confidente y la mujer que quería a su lado para siempre. Rosaura también se dio cuenta de que esa familia se había convertido en su mundo. La posibilidad de perder a Adrián y a los niños le había mostrado que no estaba solo trabajando allí, sino viviendo el mayor amor de su vida. Le dijo a Adrián: cuando pensé que podía perderlos, me di cuenta de que ustedes son mi familia de verdad. Ustedes son mi hogar. 2 semanas después, Adrián organizó una sorpresa que dejó a Rosaura sin palabras. Montó una pedida de mano, oficial en el jardín de la casa con flores, velas, música, y llamó a sus familiares y a las amigas que Rosaura había hecho en Buenos Aires.
Julieta y Martín ayudaron a organizar todo, y cuando Rosaura bajó al jardín, encontró a Adrián de rodillas, sosteniendo un anillo de diamantes, rodeado de todas las personas que amaban. Adrián dijo: «Rosaura, hace 8 meses tocaste el timbre de esta casa como una empleada desconocida. Hoy eres la mujer más importante de mi vida, la madre de mis hijos y mi mejor amiga. Transformaste nuestra casa en un hogar, nuestros días tristes en momentos de alegría y mi corazón cerrado en un corazón capaz de amar de nuevo». Respiró hondo y continuó: «¿Aceptas casarte conmigo oficialmente, ante Dios y todas estas personas que nos aman?» Rosaura estaba llorando de emoción cuando respondió: «Adrián, hace 8 meses yo estaba muerta por dentro, sobreviviendo solo por obligación. Tú y los niños me devolvieron la vida, me dieron un propósito, me mostraron que era posible ser feliz de nuevo, incluso después de tanto dolor». Miró a Julieta y a Martín, que esperaban ansiosos la respuesta, y dijo: «Sí, acepto casarme contigo, y acepto ser la madre oficial de estos 2 niños maravillosos que ya son hijos de mi corazón». La fiesta de compromiso fue sencilla, pero emotiva. Adrián había invitado solo a personas cercanas, sus padres, que vivían en el interior y que quedaron encantados con Rosaura, algunos amigos verdaderos y las vecinas que se habían hecho amigas de Rosaura. Julieta y Martín eran los anfitriones infantiles, contando a todos cómo tía Rosa había salvado a su familia. Pero la sorpresa más grande de la noche fue cuando el padre de Adrián llevó a Rosaura a un rincón y le dijo: «Hija, porque así es como te voy a llamar a partir de ahora, necesito agradecerte. Mi hijo estaba perdido desde que enviudó. Se estaba convirtiendo en un hombre amargado, distante de sus hijos, adicto al trabajo. Devolviste al Adrián que conocíamos, un hombre feliz, un padre presente, una persona que sabe valorar lo que realmente importa». La madre de Adrián también abrazó a Rosaura y dijo: «Querida, eres una bendición en la vida de nuestra familia. Julieta y Martín son nuestros únicos nietos, y verlos felices de nuevo es el mayor regalo que alguien podría darnos. Siempre serás nuestra hija del corazón». Rosaura se emocionó al darse cuenta de que no solo había ganado un esposo y 2 hijos, sino una familia entera que la acogía con amor. La boda se fijó para 3 meses después, en el mismo jardín de la casa donde tuvo lugar la pedida. Adrián insistió en que fuera allí porque era el lugar donde habían construido su historia de amor. Rosaura quería algo sencillo, pero Adrián dijo: «Mi amor, mereces la fiesta más bonita del mundo. Transformaste mi vida y la de mis hijos. Nada es demasiado para ti». Durante los preparativos de la boda, sucedió algo que emocionó a toda la familia. Julieta estaba ayudando a Rosaura a elegir el vestido cuando dijo: «Tía Rosa, ¿crees que a mamá le hubieras caído bien?». Rosaura se arrodilló a la altura de la niña y respondió: «Amor, estoy segura de que tu mamá estaría muy feliz de saber que tienen a alguien que los ama tanto como ella los amaba». Julieta entonces dijo algo que hizo llorar a Rosaura: «¿Sabes qué pienso? Pienso que mamá te envió para cuidarnos, porque el día que murió le pidió a Dios que enviara a alguien especial para cuidarme a mí y a Martín cuando lo necesitáramos, y entonces apareciste tú». Rosaura abrazó a Julieta y dijo: «Yo también lo creo, mi princesa. Creo que tu mamá y mi hija se encontraron en el cielo e hicieron un plan para que nos encontráramos aquí en la tierra». Martín, que estaba escuchando la conversación, dijo: «Entonces, ahora tenemos 2 mamás en el cielo cuidándonos, nuestra mamá y la hija de tía Rosa, y tenemos una mamá aquí en la tierra que es tía Rosa. Somos la familia con más mamás del mundo». Los 3 rieron y lloraron al mismo tiempo, sintiendo que realmente había algo más grande que había unido sus vidas. Una semana antes de la boda, Adrián recibió una llamada que lo dejó sorprendido.
Era de una empresa internacional de construcción que quería hacerle una propuesta de sociedad que podría multiplicar su patrimonio por 5. La reunión sería en Londres, exactamente la semana de la boda. El socio de la empresa dijo: Adrián, esta es una oportunidad única, no podemos posponerla. El Adrián de 2 años atrás habría cancelado la boda sin dudarlo para no perder un negocio de ese tamaño. Pero el Adrián que Rosaura había ayudado a transformar dijo: Señores, entiendo que es una gran oportunidad, pero esta semana me voy a casar con la mujer de mi vida. No hay dinero en el mundo que me haga perder ese momento. Si quieren hacer negocios conmigo, tendrá que ser la semana siguiente. Cuando Adrián le contó a Rosaura lo que había sucedido, ella dijo: Adrián, no tenías que rechazarlo por mi culpa. Podíamos posponer la boda. Adrián la interrumpió. Rosaura, hace 1 año habría elegido el dinero. Hoy elijo el amor. Tú me enseñaste que existe algo más valioso que cualquier fortuna, una familia feliz y unida. El día de la boda llegó en una mañana soleada de sábado. Rosaura se despertó temprano, nerviosa y emocionada. Las amigas que había hecho en el barrio vinieron a ayudarla a arreglarse. Había elegido un vestido sencillo pero elegante, blanco, con detalles en perlas, que realzaba su belleza natural. Julieta estaba preciosa con su vestido, de damita de honor color rosa, y Martín, elegante con su pequeño traje de paje. Adrián estaba en el jardín desde temprano, supervisando los últimos preparativos. Había contratado a la misma pianista que tocó en el recital de Julieta para tocar durante la ceremonia. El jardín estaba decorado con flores blancas y rosas, y había sillas para 50 personas, solo familia cercana y amigos verdaderos. Cuando llegó la hora de la ceremonia, Adrián estaba en el altar esperando, visiblemente nervioso y emocionado. Julieta entró primero esparciendo pétalos de rosas, seguida por Martín llevando las alianzas. Cuando Rosaura apareció en la puerta del jardín, caminando sola porque no tenía un padre que la acompañara, Adrián comenzó a llorar. Estaba radiante, con una sonrisa que iluminaba todo el jardín. Adrián pensó que nunca había visto a una mujer tan hermosa, no por su belleza física, sino por la luz que llevaba dentro. Cuando llegó cerca de él, Adrián dijo en voz baja: «Estás preciosa, mi amor». Rosaura respondió: «Y tú estás precioso, mi esposo». El sacerdote que habían elegido era el mismo que había bautizado a Julieta y Martín y que conocía la historia de la familia. Durante la ceremonia dijo: «Adrián y Rosaura, ustedes son un ejemplo de que el amor verdadero puede surgir en los momentos más inesperados de la vida». Se encontraron cuando ambos necesitaban sanar y juntos construyeron una familia basada en el amor, el respeto y el cuidado mutuo. Cuando llegó la hora de los votos, Adrián dijo: «Rosaura, prometo amarte no solo en los días felices, sino especialmente en los días difíciles. Prometo valorar tu fuerza, tu sabiduría y tu infinita capacidad de amar. Prometo ser el hombre que mereces, el padre que nuestros hijos necesitan y tu compañero en todas las aventuras de la vida». Respiró hondo y continuó: «Me enseñaste que la verdadera riqueza no está en lo que tengo, sino en a quien amo, y te amo más que a mi vida». Rosaura, con la voz entrecortada por la emoción, dijo: «Adrián, prometo amarte con la misma intensidad con la que amo a Julieta y a Martín. Prometo ser tu compañera en los momentos de alegría y tu fuerza en los momentos de dolor. Prometo cuidar de nuestra familia como el bien más preciado que tengo». Miró a los niños y continuó: «Prometo ser la madre que Julieta y Martín merecen, honrando siempre la memoria de su madre biológica, pero dándoles todo el amor de mi corazón». Cuando el sacerdote pronunció las palabras «pueden besarse», Adrián y Rosaura se besaron bajo una lluvia de pétalos de rosas que Julieta y Martín lanzaron sobre ellos. Los invitados aplaudieron emocionados,
Pero el momento más conmovedor fue cuando los niños corrieron a abrazar a la pareja, formando un abrazo familiar que simbolizaba la unión definitiva de esas 4 personas que se habían encontrado y sanado mutuamente. La fiesta fue sencilla, pero emocionante. Adrián dio un discurso que emocionó a todos, amigos y familiares. Hace un año, era un hombre perdido, enfocado solo en trabajar para olvidar el dolor. Mis hijos estaban tristes, yo estaba distante, y nuestra casa no era un hogar. Entonces Dios envió un ángel disfrazado de empleada de limpieza. Todos rieron y lloraron al mismo tiempo. Rosaura no solo sanó el corazón de mis hijos, también sanó el mío. Me enseñó que la verdadera felicidad no está en cuánto dinero tengo, sino en cuánto amor puedo dar y recibir. Rosaura también dio un discurso. Cuando perdí a mi hija, pensé que nunca más sería feliz. Vine a Buenos Aires solo para sobrevivir, trabajando por día para pagar las cuentas. Pero cuando toqué el timbre de esta casa por primera vez, no sabía que estaba tocando el timbre de mi nuevo hogar. Miró a Adrián y a los niños. Adrián, Julieta y Martín me dieron una nueva familia, un nuevo propósito y un amor que pensé que nunca más podría sentir. Ellos me salvaron tanto como yo los salvé a ellos. Durante la fiesta, Julieta y Martín hicieron una presentación especial para los novios. Julieta tocó en el piano una melodía que había compuesto para la ocasión llamada Familia del Corazón. Mientras, Martín recitó un poema que había escrito sobre cómo tía Rosa había transformado sus vidas. No había un solo ojo seco en el jardín cuando los niños terminaron su presentación, pero la sorpresa más grande de la fiesta fue cuando Adrián anunció que había tomado una decisión importante. Iba a reducir su carga de trabajo a la mitad y contratar socios para que se encargaran de la empresa, para poder pasar más tiempo con la familia. Rosaura me enseñó que de nada sirve construir un imperio financiero si no construyo un hogar feliz junto a ella, dijo. Adrián también anunció que iba a crear una fundación para ayudar a familias que perdieron a padres o madres, ofreciendo apoyo psicológico y educativo para los niños. Nuestra familia pasó por mucho dolor, pero encontró la sanación en el amor. Queremos ayudar a otras familias a encontrar esa sanación también, explicó. Rosaura sería la coordinadora pedagógica de la fundación, usando su formación y experiencia para ayudar a otros niños. La luna de miel fue en Disney World, un sueño que Julieta había mencionado varias veces. Adrián insistió en llevar a los niños, porque dijo, nuestra luna de miel es familiar. Los 4 comenzamos este viaje juntos y vamos a continuar juntos. Fue el primer viaje verdaderamente feliz que hicieron desde la muerte de la esposa y madre. Durante el viaje, Julieta dijo algo que resumió perfectamente la transformación de la familia. Papá, ¿recuerdas cuando veníamos de viaje y yo me ponía triste porque mamá no estaba? Ahora ya no me pongo triste, porque sé que mamá está feliz en el cielo, viendo que tenemos a mamá Rosaura para cuidarnos aquí. Martín completó, es verdad, ahora tenemos 2 mamás cuidándonos, una en el cielo y una en la tierra. Cuando regresaron del viaje, la vida de la familia se había establecido en una nueva y feliz rutina. Adrián trabajaba medio tiempo, almorzaba en casa todos los días y dedicaba las tardes a estar con la familia. Rosaura había asumido oficialmente el papel de madre de los niños y también estaba entusiasmada con el proyecto de la fundación. Julieta y Martín estaban completamente transformados. Julieta había vuelto a tocar el piano con pasión y soñaba con ser pianista profesional cuando creciera. Martín había desarrollado un interés por la arquitectura y le encantaba ayudar a su padre en los proyectos de la constructora. Ambos eran niños alegres, seguros y que hablaban de su madre biológica con cariño, pero sin una tristeza devastadora. Un año después de la boda, la familia recibió una visita inesperada.
Era la doctora Morales, la psicóloga que había participado en la evaluación del Consejo Tutelar. Dijo que estaba haciendo un estudio sobre familias reconstituidas exitosas y que quería incluir su historia como caso. Durante la entrevista, la doctora Morales dijo: «En todos mis años de carrera, raramente he visto una familia reconstituida tan armoniosa y funcional. Los niños lograron elaborar el luto de la madre biológica de forma saludable, crearon un vínculo sólido con la nueva figura materna y desarrollaron una identidad familiar positiva». Miró a Rosaura. «Y tú, Rosaura, lograste ocupar el lugar de madre sin borrar la memoria de la madre anterior, lo cual es extremadamente difícil de hacer». La doctora también comentó sobre Adrián. «Y tú, Adrián, lograste superar el luto conyugal, encontraste un nuevo amor y te convertiste en un padre más presente y participativo. Ustedes son un ejemplo de que las tragedias pueden transformarse en nuevos comienzos positivos cuando hay amor genuino involucrado». Durante esa conversación, Julieta hizo una observación que impresionó a la psicóloga. «Doctora, entendí algo importante. La mamá que murió siempre será mi primera mamá, la que me dio la vida y me amó primero. Mamá Rosaura es mi segunda mamá, que me salvó de la tristeza y me enseñó a ser feliz de nuevo. Tengo suerte porque tengo dos mamás que me aman, una en el cielo y una en la tierra». Martín también sorprendió con su madurez. «Descubrí que el amor no se acaba cuando una persona muere, se queda dentro de nosotros. Y cuando encontramos a una persona nueva para amar, no significa que dejamos de amar a la persona que murió. Significa que nuestro corazón se hizo más grande y cabe aún más amor». 2 años después de la boda, la familia Cervantes Jiménez, como habían decidido llamarse, recibió la mejor noticia posible. Rosaura estaba embarazada. El descubrimiento ocurrió una mañana de martes, cuando Rosaura se despertó sintiéndose mal, y Adrián insistió en que se hiciera algunos análisis. Cuando llegó el resultado, no podían creerlo. Adrián sostenía el examen en sus manos, temblando de emoción, y dijo: «Rosaura, vamos a tener un bebé». Rosaura estaba llorando de alegría porque a sus 43 años, después de todo lo que había pasado, nunca imaginó que tendría la oportunidad de ser madre nuevamente. Se abrazaron llorando, sintiendo que la vida había cerrado un ciclo perfecto de sanación y renacimiento. Cuando se lo contaron a Julieta y a Martín, los niños se pusieron eufóricos. Julieta, ahora con 9 años, dijo: «Voy a ser la hermana mayor. Le voy a enseñar todo al bebé». Martín, con 12 años, dijo: «Ahora nuestra familia va a estar completa de verdad. El bebé va a tener a papá, a mamá Rosaura y a nosotros dos como hermanos mayores desde el principio». El embarazo de Rosaura fue seguido con mucho cariño por toda la familia. Adrián se aseguró de ir a todas las citas médicas. A Julieta le gustaba hablarle a la barriga de su madre, contándole historias al bebé. Y Martín ya había decidido que protegería a su hermanito o hermanita para siempre. La casa estaba más alegre que nunca. Durante el 6º mes de embarazo, descubrieron que sería un niño. Adrián lloró cuando lo supo, porque en secreto soñaba con tener otro hijo varón. Decidieron llamar al bebé Daniel, que significa mensajero de Dios, porque todos sentían que ese niño era un mensaje divino, de que la familia estaba definitivamente sanada y completa. Julieta insistió en decorar el cuarto del bebé junto con Rosaura. Eligieron un tema de nubes y estrellas, porque Julieta dijo: «Así Daniel sabrá que tiene 2 abuelas cuidándolo desde el cielo, la abuela que era mi primera mamá, y la abuela que era la primera hija de mamá Rosaura». La sabiduría de esa niña de 9 años nunca dejaba de sorprender a los adultos. Martín, que ahora estaba en la preadolescencia, se había convertido en el hijo más cariñoso y responsable que Adrián podría desear. Ayudaba con todo en casa, tenía notas excelentes en la escuela y era el orgullo de la familia. Pero más que eso,
Se había convertido en un increíble hermano protector, siempre cuidando de Julieta y ya planeando cómo cuidaría de Daniel. La fundación que Adrián y Rosaura habían creado estaba haciendo un trabajo increíble. En 2 años ya habían ayudado a más de 200 familias que pasaron por pérdidas traumáticas. Rosaura coordinaba los aspectos pedagógicos y psicológicos, mientras que Adrián se encargaba de la parte administrativa y financiera. Ver a otras familias sanando y encontrando la felicidad de nuevo le daba aún más sentido al viaje que ellos mismos habían recorrido. Una de las historias más conmovedoras de la fundación fue la de Carla, una madre soltera que había perdido a su esposo en un accidente laboral y se quedó sola con 3 hijos pequeños. La fundación no solo ofreció apoyo psicológico a la familia, sino que también ayudó a Carla a terminar sus estudios y conseguir un empleo mejor. 2 años después, Carla se convirtió en voluntaria de la fundación, ayudando a otras madres que pasaban por situaciones similares. Adrián había cambiado completamente su relación con el trabajo. Descubrió que cuando estaba feliz en casa, era más creativo y eficiente en el trabajo. Su constructora había crecido aún más, pero ahora trabajaba de manera inteligente, no solo intensiva. Delegaba más responsabilidades a sus socios y reservaba tiempo sagrado para la familia. Rosaura había encontrado su verdadera vocación en la fundación. Usaba toda su experiencia como madre, profesora y persona que había superado una gran pérdida para ayudar a otras familias. Desarrollaba programas de educación emocional para niños, grupos de apoyo para padres en duelo y talleres de reconstrucción familiar. Su trabajo estaba siendo reconocido a nivel nacional y había sido invitada a dar conferencias en varias provincias de Argentina. En el 8º mes de embarazo, Rosaura estaba radiante. Adrián decía que nunca la había visto tan hermosa, con ese brillo especial de las mujeres embarazadas felices. Julieta y Martín competían para ver quién cuidaba mejor de su madre, trayéndole almohadas, preparándole jugos y conversando con Daniel en la barriga. Fue una noche de domingo, a finales de enero, que Daniel decidió nacer. Rosaura comenzó a sentir las contracciones durante la cena, y toda la familia entró en un feliz revuelo. Adrián condujo al hospital como si estuviera llevando el tesoro más precioso del mundo, mientras Julieta y Martín se quedaron en casa de los abuelos paternos, esperando ansiosos las noticias. El parto fue tranquilo y emocionante. Cuando Daniel nació a las 3:27 de la madrugada, pesando 3,400 kilogramos, Adrián lloró como nunca había llorado en su vida. Sostuvo a su hijo en brazos y dijo: «Rosaura, es perfecto. Es nuestra prueba de que después de la tormenta siempre llega la calma». Rosaura, exhausta pero radiante, miró a Adrián sosteniendo a Daniel y dijo: «Es nuestra bendición final. Es la prueba de que Dios nos dio una segunda oportunidad para ser completamente felices». Cuando Julieta y Martín llegaron al hospital unas horas después para conocer a su hermanito, la escena fue de pura emoción. Julieta sostuvo a Daniel con cuidado y dijo: «Hola Daniel, soy tu hermana Julieta y este es tu hermano Martín. Vamos a cuidarte para siempre». Martín, ahora con 12 años, pero todavía con corazón de niño, besó la frente del bebé y dijo: «Daniel, naciste en la familia más feliz del mundo». Adrián publicó una foto de la familia en el hospital con un mensaje que emocionó a todos los que seguían su historia. Hace 3 años, era un hombre destrozado por el dolor de la pérdida. Mis hijos estaban perdidos en la tristeza y nuestra casa era un lugar de silencio y lágrimas. Hoy sostengo en mis brazos a mi tercer hijo, nacido del amor que encontré con la mujer más increíble del mundo. Daniel Cervantes Jiménez llegó para completar nuestra familia que renació de las cenizas. Es la prueba de que los milagros existen y a veces vienen disfrazados de empleadas de limpieza tocando nuestro timbre.
El primer año de Daniel fue de pura alegría en la familia. Julieta, ahora con 10 años, se había convertido en una increíble hermana mayor, ayudando con todo y adorando jugar con el bebé. Martín, con 13 años, era un hermano protector y cariñoso, siempre haciendo reír a Daniel con juegos y muecas. Adrián se había tomado una licencia de paternidad de 3 meses para disfrutar cada momento de los primeros meses de su hijo. Rosaura había descubierto que ser madre de nuevo a los 44 años era diferente de serlo a los 20 y pocos. Tenía más paciencia, más sabiduría y una gratitud inmensa por cada momento. Ella decía: Daniel me dio la oportunidad de ser madre nuevamente, pero esta vez sabiendo valorar cada instante, porque sé lo rápido que puede cambiar la vida. La rutina de la familia se había ajustado perfectamente para incluir a Daniel. Las mañanas comenzaban con Adrián ayudando a Julieta y Martín a prepararse para la escuela, mientras Rosaura cuidaba de Daniel. Las tardes estaban dedicadas a la familia, ayuda con las tareas, juegos en el jardín e historias antes de dormir. Las noches eran momentos especiales para que Adrián y Rosaura conversaran sobre sus hijos, los planes para el futuro y lo agradecidos que estaban por todo lo que habían logrado. Julieta se había convertido en una pianista talentosa y soñaba con estudiar música profesionalmente. Sus profesores decían que tenía un talento especial, y Adrián y Rosaura apoyaban totalmente ese sueño. Martín había desarrollado un interés por la arquitectura y la ingeniería, disfrutando de ayudar a Adrián en los proyectos de la constructora. Daniel, aunque todavía era un bebé, ya mostraba una personalidad alegre y curiosa. La fundación creada por la familia se había convertido en un referente nacional de apoyo a familias en duelo. Habían ayudado a más de 500 familias en 3 años, ofreciendo desde apoyo psicológico hasta ayuda financiera para la educación de los niños. Rosaura había escrito un libro sobre la reconstrucción familiar después de pérdidas traumáticas, que se convirtió en un éxito de ventas y estaba ayudando a miles de personas en todo el país. Adrián había sido invitado a dar conferencias sobre cómo equilibrar el éxito profesional con la felicidad familiar. Siempre contaba la historia de cómo casi perdió lo que realmente importaba por enfocarse solo en el dinero, y cómo encontrar a Rosaura le enseñó sobre las verdaderas prioridades de la vida. Sus charlas siempre emocionaban al público, especialmente cuando hablaba de la importancia de valorar a las personas que cuidan de nuestras familias. En el 3er aniversario de bodas de Adrián y Rosaura, organizaron una fiesta especial en el jardín de la casa, en el mismo lugar donde se habían casado. Daniel tenía 2 años, un niño alegre y saludable que era la alegría de todos. Julieta, con 11 años, preparó una presentación especial al piano. Martín, con 14 años, escribió un discurso emocionante sobre cómo se había transformado la familia. Durante la fiesta, Adrián dio un discurso que resumió perfectamente su viaje. Amigos y familia, hace 5 años, cuando Rosaura tocó nuestro timbre por primera vez, nunca imaginé que le estaba abriendo la puerta a la mujer que cambiaría nuestras vidas para siempre. Llegó como una empleada, pero se convirtió en el corazón de nuestra familia. Miró a Rosaura con Daniel en brazos y continuó: Rosaura me enseñó que la verdadera riqueza no está en los números de mi cuenta bancaria, sino en las sonrisas de mis hijos, en los abrazos de mi esposa y en la paz que siento cuando llego a casa todos los días. Rosaura también dio un discurso emocionante. Cuando perdí a mi primera hija, pensé que mi vida se había acabado. Vine a Buenos Aires solo para sobrevivir, no para vivir. Pero Adrián, Julieta y Martín me enseñaron que es posible volver a empezar, es posible amar de nuevo y es posible ser feliz incluso después del mayor dolor. Besó a Daniel y dijo:
Y este pequeño príncipe aquí vino para mostrarnos que la vida siempre tiene sorpresas maravillosas guardadas para quienes no dejan de creer en el amor. Julieta se presentó tocando una composición propia, llamada La melodía de nuestra familia, que contaba en música toda su historia, desde la tristeza inicial hasta la alegría completa que vivían ahora. La música era tan hermosa y conmovedora que no había un ojo seco en la fiesta. Cuando terminó, recibió una ovación emocionada de todos los presentes. Martín leyó un texto que había escrito: «Quiero contarles cómo es crecer en una familia que renació del amor. Cuando era pequeño y mi mamá murió, pensé que nunca más sería feliz. Mi papá trabajaba todo el tiempo. Julieta y yo estábamos tristes todo el día y nuestra casa era silenciosa como un cementerio». Miró a Rosaura y continuó: «Entonces llegó tía Rosa, que ahora es mi mamá del corazón. Ella no solo nos cuidó a mí y a Julieta, también salvó a mi papá. Y ahora tenemos a Daniel, que es la prueba de que los milagros existen». Daniel, aunque con solo 2 años, también participó de la fiesta. Adrián lo tomó en brazos y dijo: «Daniel, todavía no entiendes esto, pero naciste en la familia más afortunada del mundo. Tienes una madre que es un ángel, un padre que aprendió a valorar el amor, por encima de todo, una hermana que es una artista increíble y un hermano que te protegerá para siempre». La fiesta fue un momento de celebración, pero también de reflexión sobre el increíble viaje que esa familia había recorrido. Habían pasado por el dolor más profundo que existe, pero encontraron la sanación en el amor, el perdón, la gratitud y la capacidad de volver a empezar. 5 años después de aquel primer día, cuando Rosaura tocó el timbre, la vida de la familia Cervantes Jiménez estaba establecida en una felicidad sólida y duradera. Adrián había encontrado el equilibrio perfecto entre el éxito profesional y la felicidad personal. Rosaura se había convertido en un referente nacional en reconstrucción familiar. Julieta seguía su sueño musical con talento y dedicación. Martín se había convertido en un adolescente responsable y cariñoso. Y Daniel crecía rodeado de amor, en una familia que sabía valorar cada momento juntos. Pero la historia más hermosa de todas era ver cómo habían honrado la memoria de la primera esposa y madre, integrándola a la nueva configuración familiar de forma saludable y amorosa. Julieta y Martín hablaban de su madre biológica con cariño y nostalgia, pero sin una tristeza devastadora. Habían aprendido que es posible amar a alguien que se fue y a alguien que llegó al mismo tiempo, porque el amor no disminuye cuando se divide, se multiplica. Rosaura siempre les decía a las familias que atendía en la fundación: el dolor de la pérdida nunca desaparece por completo, pero puede transformarse en gratitud por el tiempo que tuvimos con la persona amada y en amor por las personas que llegaron después para ayudarnos a sanar. El secreto no es olvidar a quien se fue, sino permitir que el amor continúe fluyendo a través de otras personas. Adrián siempre terminaba sus conferencias con la frase que se convirtió en el lema de la familia: a veces, las mayores bendiciones de nuestra vida llegan disfrazadas de las formas más sencillas. En mi caso, llegó como una empleada de limpieza tocando mi timbre, pero aprendí que no importa cómo llega la bendición, lo que importa es tener el corazón abierto para reconocerla y la humildad para aceptarla. La historia de la familia Cervantes Jiménez se hizo conocida a nivel nacional como un ejemplo de superación, nuevos comienzos y amor verdadero. Recibían cartas de familias de toda Argentina, contando cómo su historia había inspirado a otras personas a no renunciar a la felicidad, incluso después de las mayores tragedias. Julieta, ahora una preadolescente talentosa, siempre decía: nuestra familia es especial,
porque cada uno de nosotros sabe lo que es perder a alguien importante. Por eso valoramos mucho tenernos los unos a los otros. Martín completaba: y aprendimos que familia no es solo quien nace junta, sino también quien elige quedarse junta y cuidarse mutuamente. Gabriel, aunque pequeño, crecía en un ambiente de tanto amor y gratitud que era un niño excepcionalmente feliz y cariñoso. Sería criado conociendo la historia completa de la familia, entendiendo que tenía dos abuelas especiales en el cielo cuidándolo, y que sus padres y hermanos habían pasado por mucho dolor antes de encontrar la felicidad completa. Cada día que pasaba, Adrián y Rosaura se sorprendían de la cantidad de amor que cabía en sus corazones. Habían aprendido que el amor no es un recurso limitado que disminuye cuando se divide, sino una fuerza que crece cuanto más se comparte. Su casa se había convertido en un hogar donde cada persona se sentía amada, valorada y segura. Y así, la historia, que comenzó con un timbre tocado por una sencilla empleada de limpieza, se transformó en la mayor prueba de que los milagros existen, que el amor verdadero puede curar cualquier herida y que las familias más hermosas son aquellas que se eligen, se cuidan y se completan a través del amor incondicional. Adrián, Rosaura, Julieta, Martín y Daniel vivieron felices para siempre, sabiendo que cada día juntos era un regalo que debía ser celebrado y nunca dado por sentado. Esta es la historia de cómo una empleada de limpieza de unos pocos pesos al mes se convirtió en la mujer más rica del mundo, no en dinero, sino en amor, y de cómo un empresario millonario descubrió que su verdadera fortuna no estaba en los bancos, sino en los corazones de las personas que amaba, porque al final, la única riqueza que realmente importa es aquella que se multiplica al ser dividida. El amor verdadero de una familia unida. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir más historias que te emocionarán, inspirarán y mostrarán que los milagros ocurren todos los días en la vida de personas comunes que no se rinden en creer en el poder transformador del amor.